Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos. Uma vez mais aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os servos. Estamos aqui para este programa e, através deste programa, bendecir a todos os terres, porque estamos vivendo esses dias uma grande expectativa para a chegada do dia 8 de abril, às 4h30 da tarde, ele dia do propósito de vida, porque cada servo, cada pessoa que recebeu a unção de Deus, que foi separado por Deus, foi ungido e separado com um propósito. Que propósito? A ser a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus estuvo aqui abaixo, ele disse aos discípulos qual foi o objetivo de seu propósito. E ele disse que vino para servir e não para ser servido. Estamos todos os dias hablando, perguntando a Deus: habla, Senhor, que tu servo escute, diga para mim qual é tu propósito, qual é o propósito pelo qual ele, Senhor, me ungiu com tu Espírito, porque ele, Senhor Jesus, não ungiu a nós outros com ele Espírito Santo, apenas para que uno diga que tenha o Espírito Santo e que hable em línguas. No, o objetivo de Deus é que através de nós outros, almas sejam salvas, pessoas encontrem o caminho que nós outros encontramos. E para que isso aconteça, é necessário que os terdes venhamos estar bajo o propósito de Deus, não sendo nossa vontade, mas sendo a vontade de Deus, não apenas ganhando alma dentro da igreja, mas ganhando alma em seu trabalho, em la escola, em la calle, aonde você tenha uma oportunidade, nele bus, aonde há uma oportunidade, uno ganha alma, porque este é o propósito de nosso Deus. Prepare, por favor, uma sídia, porque a minha já está aqui preparada. Coloque nesta sídia em sua casa uma Bíblia. Esta Bíblia será ele próprio Deus aí sentado. E na hora da oração, nos minutos finais do programa, estaremos de rodilha ante Deus. Prepara um vaso com água, porque vamos orar com os terdes e vamos orar por os terdes. E também pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, pedir ao Espírito Santo que nos dê a direção para agradá-lo de verdade. Então, eu gostaria de começar ele programa colocando este vídeo dele propósito de vida. E já regressaremos para meditar a palavra e depois colocaremos ele testemunho dele pastor Felipe. Ele que era já obreiro da igreja, levita, dele templo de Salomão, mas abogado, ganhando plata, prosperando. E ele não tinha nenhum propósito em ser pastor, em querer fazer a obra no altar. Mas teve um momento em que o Espírito Santo lo chamou. E ele abandonou tudo, derrou tudo para trás. Eu dizia esses dias que muitas vezes para agradar o propósito de Deus, temos que contrariar nossa própria vontade. Nossa própria vontade é contrariada para agradar aos propósitos de Deus. Aí como colocar aí, por favor, a fotografia dele? Aí está, ele pastor Felipe, que daqui um rato, ele senhor o bispo Adilson, ele mesmo estará entrevistando ele pastor Felipe desde lá Inglaterra, está já na Inglaterra, saiu de São Paulo, foi para a Inglaterra com sua esposa. E aí, a hora, ele que trabalhava como advogado, a hora está ganhando alma.
ajudando pessoas a sair da prisão de las tinieblas. E quando Deus dijo, eu tenho, Filipe, este propósito para você, ele teve que contrariar sua própria vontade, ele teve que obedecer a direção do Espírito Santo, porque a igreja de Jesus, aqueles que são ungidos por ele Espírito Santo, não aceita viver paralisado, estáticos, não aceita. A igreja primitiva, a igreja na época de Pablo, de Juan, de Pedro, era uma igreja que estava constantemente em movimento. E quem tem o Espírito Santo não aceita viver uma rotina, não aceita, quer estar sempre em movimento para ganhar alma. É a igreja universal. Hoje estamos aqui, amanhã estamos em outro lugar, hoje estamos em uma função, amanhã Deus nos dá outras funções, amanhã não estamos em nenhuma função, ou cambia de função, mas estamos sempre em movimento, e nunca nos esfriamos em la fé, e nunca nos quedamos tíbios em la fé, porque há um movimento. Você sabe, obreiro, colaborador e CPOs, quando a água queda parada, quando a água queda de sem estar em movimento, ela se pudre. E nós outros não podemos quedar paralisados, estáticos, não temos que estar em movimento, dizendo a Deus, conta comigo, lo que queres que eu haga, lo que tu necessitas de mim, eu vou a ser. Assim era a igreja primitiva. Vamos primeiro este vídeo que habla sobre ele propósito de vida e já regressamos. Ele programa Obreiro em Foco, está começando, chame para os obreiros, você que é obreiro, chame para as pessoas de seu grupo, o grupo Rove, grupo Caleb, qualquer grupo de evangelização, membros, para ver este grande testemunho dele, pastor Filipe, que vou lhe dizer uma coisa, me bendigo. Ele testemunho eu já ouvi, e esse testemunho dele me bendigo e vai abendecer a todos vocês. Vamos a este vídeo e já regressamos. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos. Pero, ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Para un siervo de Dios, este es el más grande objetivo y placer de su vida: estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 8 de abril. Descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Sepa que o propósito de nosso Deus é que cada seja usados para ganhar alma. Martes passado, nós outros estávamos meditando na palavra de Deus e eu falava para todos vocês sobre grande evangelizador, grande evangelista chamado Filipe, que Deus enviou a Samaria, e allí ele pudo ganhar muitas almas. Os samaritanos era muito complicado para receber o evangelho, onde tudo era para sair mal. A igreja explotou, a igreja cresceu, desarrollou, e com esse desarrollo, gente curada, liberada, ele bautizou muita gente aceitou Jesus como seu Salvador, e ele, Espírito Santo, enviou para allá Pedro e Juan, e chegando Pedro e Juan, começou a manifestar o poder de Deus e ministrar ele bautismo com ele Espírito Santo. E a igreja começou a ser llena
do Espírito Santo, porque uma igreja forte é uma igreja llena do Espírito Santo. Não bastava aquela multidão estar ali apenas sanada, apenas liberada, conquistando as bendições, necessitava do mais importante, obreiro, ele bautismo com o Espírito Santo. E depois que a igreja já estava forte, Deus mandou Filipe para o deserto. Ou seja, a igreja não queda paralisada, a igreja queda em movimento. E Filipe, porque estava abaixo ele propósito de Deus, ele não negou, ele não disse não, ele foi, ele derrou a igreja em los cuidados de Pedro e Juan e foi para um outro lugar, e nele deserto, através da obediência, ele pôde bautizar um eunuco, etíope, ele bautizou em las águas e salvou, ele foi para o deserto, porque Deus mandou, e ele propósito de Deus era salvar uma alma vale mais que tudo, e ele obedeceu e seguiu obedecendo. Eu estava meditando em Hechos, capítulo 13, versículo 2, e gostaria de compartilhar com todos ustedes, e veja como é forte, observe como é forte. Mientras ministravam ao Senhor e ayunavam. Mire que está escrito que mientras estavam ministrando ao Senhor e ayunava. Aí começa esse versículo, porque estavam ministrando, ou seja, servindo e ayunando. Era uma igreja que estava completamente em movimento. Ministravam ao Senhor e ayunava. Este ayuno era para manter-se forte espiritualmente. Não era um ayuno para conquistar a solução de um problema, de uma aflição, não. Mas eram ayunos que eles faziam para estar bem espiritualmente, porque se estou bem espiritualmente, eu posso ajudar a meu próximo. Deus não pode usar obreiros, colaboradores e CPOs. Deus não pode usar quem está na carne, quem está em pecado, quem vive na prática dele pecado, quem vive escondendo o pecado. Deus não pode usar, esta pessoa não está bajo ele propósito de Deus, ela pode estar servindo, ela pode estar ayunando, mas não está de acordo ele propósito de Deus. Aí presta atenção no que habla mais. El Espírito Santo dijo, quem está abaixo ele propósito de Deus, tem seus ouvidos sensíveis à la voz do Espírito Santo. Se acorda quando Deus falou para Filipe ir para o deserto, e allí ele encontrou aquele homem eunuco e lo bautizou, porque tinha um propósito. Mas se Filipe estivesse preocupado com a posição, com a igreja ajena, ele não ia para allá. E quando Pedro e Juan estavam em Jerusalém, Deus os mandou para allá, e allá bautizou as pessoas com ele Espírito Santo. Ou seja, quem está servindo, quem está ayunando, está sempre sensível à voz do Espírito Santo. E aí está escrito, mientras ministravam ao Senhor, esse ministrar é servindo. Eles estavam servindo. Obreiro, como que nós outros estamos servindo? Será que estamos servindo de acordo com o propósito de Deus? Ou estamos servindo de acordo com nossos propósitos? Eu vou servir, mas vou servir em lo que eu puedo. Eu vou servir a minha maneira. Foi isso que passou com Lúcifer. Ele estava servindo, mas quando ele tomou a decisão de servir a sua maneira, ele caiu. E não devemos servir a nossa maneira. E ele, Espírito Santo, disse, apartar-me a Bernabé
e a Saulo para a obra a la que los he chamado. Mire que Saulo era um homem, antes de cambiar de Saulo para Pablo, Saulo matava os cristianos. Saulo tinha prazer em arrancar os cristianos de seu hogar e matá-los. Era um perseguidor número 1 do reino de Deus. Mas quando Jesus apareceu para ele, ele se converteu. Ele deixou de ser um perseguidor do evangelho para ser perseguido por ele evangelho. Ele deixou de perseguir, de matar, e os próprios discípulos tiveram uma resistência em crer que Saulo foi bautizado com ele Espírito Santo. A própria igreja, os cristianos não estavam crendo. Como pode? Adé, ele nos matava. Adé, ele nos perseguia. Adé, ele nos colocava nas prisões. E como agora és um homem de Deus, obra do Espírito Santo, um propósito de Deus. Deus é inteligente. Deus via a gana de Pablo encontre o evangelho. E Deus pensou, imagina toda esta gana a favor do evangelho. E Pablo foi muito usado por Deus, porque Pablo começou a esparcir o evangelho fora de Jerusalém. E Deus digo, aparta-me a Bernabé e a Saulo para a obra a la que los he chamado. Foi Deus que chamou. Se Deus chamou, se Deus ungiu, quem pode dizer que não? Deus não quer uma igreja paralisada. Deus quer obreiros, uma igreja em movimento. Pastor Jorge, como és uma igreja em movimento? És aquele obreiro, és aquele servo que está sempre buscando a ser outro discípulo. Aonde Pablo ia, ele assim, a primeira coisa que ele buscava ser era um discípulo, porque ele não poderia quedar-se ali. Ele tinha que começar o trabalho e deixar ali um discípulo, mas não poderia deixar ali um discípulo perturbado, carnal, que se preocupa com a posição, que se preocupa com seu bem-estar. Não poderia. Ele só poderia deixar ali um discípulo que tivera ele mesmo propósito de ele, ganhar a alma. E porque ele estava servindo e adjunando, porque quantos estão apenas adjunando, mas não estão servindo. Alguns estão servindo, mas não estão adjunando. E por isso não conseguem percatar-se dele peligro que aparece através das distrações, através de lo que o mundo lhe oferece. Pense-lo em todo isso, obreiros. Você já recebeu a honra que foi entregue para você, e nesta honra coloque a fotografia do altar de sua igreja e pergunte a Deus, habla Deus, habla que tu servo escute, habla que tu servo escute, como está escrito ali que o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, aparta-me a Bernabé e a Saulo, porque eu los chamei. Deus me chamou, Deus chamou você, e quando Deus chama uma pessoa, e é de estar barro nos propósitos de Deus, a vida de Édia é bendecida, e tudo que Édia hace, Deus bendice. Dia 8 de abril, estaremos nesta reunião de los obreiros, será sábado de glória, e nós outros estaremos às 4h30 da tarde. Eu estou seguro, obreiros, que será uma grande bendição. Acompanhe comigo, por favor, ele testemunho dele pastor Felipe. O bispo Adilson Silva, ele vai estar entrevistando e depois vamos a regressar.
Você já preparou sua silla? Já puso aí a palavra de Deus aberta? É Ele próprio Deus aí sentado? Já preparou seu vaso com água? Ao final do programa eu vou estar orando por ustedes, com ustedes, e vamos buscar a presença de Deus para que Ele nos dê a sensibilidade de escutar a voz dEle e não aceitar ser uma igreja paralisada, estática, mas uma igreja que está em quê? Em movimento, sempre dizendo: Deus, o que queres de mim? Conta comigo, que tu queres que eu haga mais para a tua obra? Como tu queres que eu te sirva? E quando Ele lhe diga, não resista, porque quando a igreja supo que Saulo ia ser um discípulo, os próprios discípulos de Jesus não creiam. Houve, a princípio, uma resistência, mas depois, Ele próprio Espírito Santo revelou para eles que foi Ele próprio Senhor Jesus, que separou, que apartou a Pablo para ganhar muitas almas para Ele. Preste atenção na história del pastor Felipe y ya regresamos. Yo voy a conversar con el pastor Felipe. Yo dije que Felipe de la Biblia, ¿no? Es hasta una coincidencia, pero Felipe también tuvo un momento en que el Espíritu Santo habló con él y él dejó todo aquello, dejó una carrera, una profesión, donde él ya tenía una estabilidad que muchos buscan. Y él dejó todo para ir para Inglaterra. Felipe, cuéntanos, ¿cómo es que eso sucedió? Usted y su esposa eran levitas del templo de Salomón. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo era su rutina en la iglesia, en el trabajo? ¿Cómo es que estaba esa estabilidad? Cuéntanos cómo se dio el llamado para la obra. Muy bien, obispo. Nosotros éramos levitas desde el 2014, cuando el templo fue inaugurado. Nosotros éramos obreros en la John Díaz en aquella época. Pasamos por las entrevistas y comenzamos a servir. Es un privilegio para nosotros, en esa época, una honra que sentimos el servir. Continuamos haciendo el trabajo que ya hacíamos en la John Díaz, enfocado principalmente en la terapia del amor, que es nuestro testimonio. Yo volví a la iglesia por las cuestiones de mi vida amorosa y mi esposa también. Entonces, nosotros servíamos a Dios, veníamos a la terapia los días miércoles, sábado evangelizábamos y domingo dábamos todo el día para el Señor. Mi carrera, yo trabajaba, tenía un empleo y trabajaba ya como abogado y Dios ya me hablaba, ¿no? Él ya comenzó a trabajar su propósito en mi vida, pidiendo para que yo sacrificara mi empleo, para que yo pudiera dar más, pudiera invertir más y poder invertir más en el altar. Ese era mi deseo. Yo estaba contento con mi empleo, con mi salario, con lo que tenía. Hasta la proyección, el puesto que tenía, para mí estaba bien, pero yo oí el llamado, yo oí la voz de Dios y decidí abrir mi propio negocio con ese único objetivo. No se beneficia con la prosperidad que Dios nos da, pero mi propósito, yo tenía hasta un objetivo de llegar al punto de dar el 51% de diezmo, para dar más para Dios que para mí. Entonces fue eso que aconteció. Yo abrí mi buffet y mi comercio, mi oficina. Fue difícil, fue una guerra para comenzar a ver ganancias. Fue 2 años. Mi esposa trabajaba, ella ayudaba en la casa. Nosotros luchamos, pero cuando Dios finalmente comenzó a abrir las puertas, comenzamos a trabajar, nosotros pudimos dar más en la obra de Dios, invertir más en la obra de Dios. Mi vida, mi carrera, mi oficina, ella está establecida en la avenida Paulista. Yo conseguí un nuevo apartamento, un nuevo carro, una vida que me traía paz financieramente. Yo tenía guerras, tenía que trabajar, no podía parar de trabajar.
y no tenía tiempo. Yo pensé que Dios me iba a dar mayores condiciones si yo seguía invirtiendo en el altar, trabajando como lo hacía, pero no dio tiempo. Llegó un momento que, en un momento de nuestra vida, por causa de nuestro testimonio, por los frutos que estábamos viendo de casados que tenían problemas en la vida amorosa, el Espíritu Santo, a través de nosotros, con seguridad, nos dio una nueva oportunidad, un nuevo privilegio para poder ayudar matrimonios que estaban enviando preguntas a través de la Escuela del Amor Responde, y tuvimos la oportunidad de responder cuestiones de matrimonios que pasaban por traición, que estaban pasando por traición, y comenzamos a poder responder esas preguntas, solo que eso requirió un poco más de tiempo, de mi tiempo más que todo. El horario comercial, el horario que yo me dedicaba a trabajar, yo comencé a dedicar para el trabajo de la obra de Dios. Y yo me vi en un conflicto nuevamente, como anteriormente. Estaba feliz con mi trabajo, Dios me ayudó a prosperar y yo conseguí cumplir el propósito de independizarse, pero nuevamente me vi en querer dedicarme más para la obra de Dios, aprender a hacer ese trabajo para dedicarme más al mismo tiempo, pero mi empresa necesitaba de mí. Estaba en reuniones, audiencias, clientes, muchos compromisos, como usted puede imaginar que una empresa tiene, pero yo me veía todo el tiempo prefiriendo la obra de Dios. Y yo comencé en ese conflicto. Hasta yo hice una oración, un propósito, que yo comencé a no desear más aquello que Dios me había dado, la empresa, el trabajo. Aquel momento que yo estaba viviendo parecía perfecto. Tengo una idea, yo había comprado un nuevo apartamento, había formado el apartamento, carro nuevo, todo nuevo. Dios me había dado condiciones de tener todo nuevo. Y yo me sentía hasta ingrato, porque no estaba más gozando aquella vida. Yo no quería más que eso ahí me atrapara, porque yo quería dedicarme más a la obra de Dios. Y una conversación con uno de los obispos que cuidaba del trabajo que estábamos haciendo, preguntó cómo estábamos desenvolviendo ese trabajo. Ahí nosotros conversamos sin pretensiones. No estábamos pensando en hablar eso con el obispo. Y él preguntó si se estaba interfiriendo en mi vida de alguna manera. Y él me preguntó, yo le dije que sí. Y él nos orientó que nosotros no necesitábamos más ir a ayudar porque estaba molestándonos en la empresa, estaba complicando la vida personal. Y yo le dije, con todo respeto, obispo, no me pida hacer eso. A mí no me gustaría hacer eso. Yo prefiero perder, porque así como Dios me ha honrado hasta ahora estar aquí, Él va a hacer alguna cosa para yo continuar viniendo aquí, aunque yo tenga que desistir de mi empresa, de mi carrera, para tener más tiempo para la obra de Dios, pero yo no voy a hacer eso. Yo hablé con tanta sinceridad que él paró y él dijo ese tipo de entendimiento. Él dijo, si yo ya había pensado en el altar, si había tenido el deseo de ser pastor. Y esa pregunta fue hecha en 2012, antes de yo ser exitoso, de ser obrero. Yo nunca había preguntado esa pregunta. Yo pensé que no podía ser pastor. Yo ya estaba casado. Yo ya había tenido hasta mi pasado terrible. Y yo dije, yo no creo que el altar sea para mí. Era mi opinión. Honestamente, yo nunca pensé, yo nunca creí, yo nunca anhelé. Yo hasta comentaba con mi esposa que mira al obispo, mira al pastor. Yo admiraba al siervo de Dios, pero el Espíritu Santo hablaba a través de ellos y yo obedecía y seguía la dirección y nuestra vida tenía frutos. Y yo decía, qué bueno. Yo admiraba, pero
nunca me vi, honestamente yo no creía que yo pudiera ser pastor. Entonces eso pasó. Y el obispo preguntó, y el obispo dijo, usted sabe que yo tampoco no creía en mí. Yo tampoco no creía en mí que yo podía ser obispo, yo podía ser pastor. Yo nunca pedí para ser pastor. Pero me hicieron una pregunta si yo tenía disposición, si yo quería sacrificar mi vida para vivir la vida que Dios quería para mí. Entonces, esa pregunta resolvió el conflicto que yo estaba viviendo. Porque todo lo que yo quería en ese momento era sacrificar mi vida. Yo no quería más esa vida. Yo estaba en ese conflicto, yo no quería ser ingrato con Dios. Yo no quería más. Hasta yo comenté con mi esposa. Y le dije, hay algo mal. A no ser que Dios quiera. Entonces estábamos viviendo la campaña que dice, sal de tu tierra, la campaña de Abraham, para la tierra que yo te mostraré. Yo conversaba con mi esposa, yo ya tenía separado mi sacrificio, ¿cómo hacíamos? Y yo hablé a ella, algo está mal, estoy buscando a Dios, yo no sé qué Él quiere. Entonces ella habló, ella me dijo, Dios quiere que yo salga de mi tierra. Ella habló eso y sin imaginar que yo estaba pensando lo que estaba imaginando para mi vida. Y yo tomé esa decisión. Yo hablé eso con Dios. El Señor me pidió el empleo. Y si fuera necesaria para yo seguir trabajando para su obra, yo sacrifico esa empresa. Yo tenía un socio en esa época, yo conversé con él. Y yo le dije, mira, domingo yo voy a cumplir mi voto, la parte financiera. Y el lunes yo voy a sacrificar la parte espiritual, salir del empleo. Y él me dijo que de ninguna manera él iba a aceptar eso, porque habíamos luchado juntos, lloramos juntos, hicimos votos juntos, porque él también es de la fe. Entonces él me dijo, ¿qué está aconteciendo? Vamos a conversar con calma. Y él me dijo, ¿qué está aconteciendo? Y yo le dije, yo necesito dedicarme más a la obra de Dios y me está dando problema esto. Y me dijo, ¿y hasta cuándo usted va a aceptar eso? Entonces, ahí nosotros decidimos conversar personalmente. Yo ya había conversado con él, yo subí al altar, sacrifiqué todo, quedé en la dependencia de Dios, como siempre lo hacía, estaba acostumbrado a hacer eso. Yo sé que uno tiene que ir al altar. Y en esa semana del voto, fue esa conversación que el obispo tuvo conmigo. Y ahí se contactaron conmigo, ahí me hablaron si yo tenía esa disposición. Yo hasta pregunté a mi esposa si también tenía esa edad. Y ella dijo, no, todo lo que yo tengo en mi vida fue Dios que me dio, y si Dios me lo pide de vuelta, ¿cómo yo puedo negar mi vida para Él? Yo no voy a decir que no al altar, mi vida está en el altar. Entonces ahí fue la confirmación, porque yo tenía dentro de mí eso, pero yo tenía a mi esposa, tenía la misma fe que yo, y conversábamos con ella, pero en ese momento Dios confirmó, ¿no? Hizo el voto de ella, pasamos por los procedimientos, los procesos normal, ahora casados, nuestra vida, pasamos por todo, entramos como auxiliar, yo aprendí mucho, gracias a Dios, yo aprendí mucho. ¿Usted se imagina? Todos los días yo me acuerdo que yo tengo un privilegio de dar mi ofrenda para Dios por día. Yo ya hice campañas con valores. Para mí, claro, depende mucho de la condición social de la persona, valores altos. Pero la ofrenda que yo doy de abrir la iglesia, viene una alma por la primera vez, y esa persona está sufriendo con traición, el mismo problema que yo tuve, vicios también, el problema que yo tenía. Y yo consigo darle el testimonio todo el día. Yo les hablo, yo vencí. Y cuando yo voy para el altar, yo les digo, está aquí, está aquí. Lo que yo necesitaba, usted lo puede encontrar. Y yo consigo dar ahora esa ofrenda para Dios. Obispo, la realización de un hombre, un abogado, un empresario. Yo no consigo comparar con la realización que yo tengo ahora. Porque hablando de sentimiento,
Esto es un placer. Solo quien tiene disposición tiene que ser honesto. Levantarse todos los días de mañana. Porque la obra de Dios demanda. Yo tenía, para que usted tenga idea, funcionarios que trabajaban para mí. Yo tenía personas que trabajaban para mí. Mi vida era, yo me levantaba, yo iba al escritorio, yo paseaba, iba a restaurantes. Mi esposa no lavaba, no cocinaba. Pero ahora tenemos una vida diferente. Ahora sabemos vivir con poco y supimos vivir con la abundancia, como Pablo dice. Pero estamos en momentos de abundancia. Y cuando fuimos a las obras, gracias a Dios por las luchas que yo tuve, por las guerras, porque sabíamos que íbamos a vivir eso. Y no es porque el pastor pase por eso, pero nuestra vida no es más de condición, posición, por la ropa que yo he visto. Nuestra vida ya tiene un propósito mucho mayor. El propósito que usted estaba hablando es un propósito eterno. Nosotros hablamos de las cosas de Dios y hacer parte de eso, poder dar esa ofrenda para Dios. Yo hasta necesito parar para no tomar tanto tiempo para el programa, obispo. Usted entró en el asunto que yo le iba a preguntar. Además, si hubiera cómo adelantar, no sé si su esposa está ahí cerca. Si ella estuviera y pudiera aparecer también, nosotros no combinamos nada, pero sería bueno. Si no dieran, no hay problema. Eso es más para el final. Mas yo iba a preguntarle y usted acabó que por el Espíritu Santo usted tocó en ese asunto. Yo imagino que debe ser muy gratificante para un abogado cuando él llama para su cliente y le dice, mira, nosotros ganamos la causa. El juez acabó de dar el veredicto aquí, que yo quiero decirle para usted que la causa fue ganada. Entonces yo quería que justamente usted hable sobre la comparación. Usted debe haber vivido eso con certeza, de dar la noticia para su cliente que todo salió bien. Ese placer y el placer de usted bautizar una persona que usted vio llegar ahí en su iglesia donde usted está ahora. Usted va a decir después la iglesia en Londres, donde queda. Usted tomar una piedra bruta, liberar, orar, predicar, enseñar, un eunuco, un etíope, ¿no? Y usted bajar a las aguas. Habla ahí para nosotros. Obispo, yo trabajaba como abogado, yo tenía mis especialidades y una de ellas era lo penal, ¿no? Entonces yo tuve una experiencia de un cliente que fue preso. Tuvo una situación en que la policía creyó que él estaba envuelto en un asalto, en un robo de un vehículo. Entonces yo tomé el caso de él, era un cliente de mi escritorio y él se vio en esa situación. Era una situación que él me habló, que fue injusta, una prisión injusta, y yo creí. Yo hice la defensa y yo fui a la prisión a sacarlo a él, y la alegría que yo vi en el rostro de él. Él se emocionó en esa época por la situación. Él salió y él me dijo, muchas gracias, doctor, mi Dios, qué experiencia terrible quedar preso. Yo pensé que iba a quedar aquí. Y el alivio, la alegría de ese cliente, la satisfacción en mí de hacer parte de eso, con seguridad. Es un poder que el abogado tiene, ¿no? De defender la justicia. Pero como pastor, yo ya tuve esa experiencia, gracias a Dios, aquí en Inglaterra. Cuando yo llegué a esta iglesia donde estoy, un joven, él, consumidor de droga, robaba a las personas, podía ir a la cárcel, para ser honesto. Nosotros comenzamos a trabajar con él, a ayudarlo, manifestaba los días viernes. Yo me acuerdo que en un viernes él manifestó y yo expulsé el demonio, y ahí le dije a él, si usted se entrega a Jesús, usted no necesita sufrir más. En ese día él lloró, él se emocionó porque él estaba sufriendo. Y después de la reunión, él me dijo, yo no quiero ya sufrir. Si yo me entrego, no voy a sufrir. Yo le dije, no, tú no vas a sufrir. Yo paré de sufrir, tú también vas a parar de sufrir. Entonces acompañamos a él en el proceso de
de él cambiar, convertirse, de entregarse, hasta él bautizarse. Él se bautizó en las aguas, yo le bauticé en las aguas, y ahí yo hablé para él: yo voy a ayudarte para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Ahí vino el ayuno de Daniel, él hizo el ayuno de Daniel y él fue bautizado con el Espíritu Santo. Ahí seguimos acompañándolo para ver los frutos, para ver cómo él era, ¿no?, cuando tenía ya el Espíritu Santo, hasta el punto que discipulamos a él. Está en la iglesia, estoy discipulándole a él, y ahora él llegó al punto de hacer el CPO, ¿no? Aquí el CPO ecuatoriano. Así es, señor, el CPO, sí, señor, para preparación de los obreros. Entonces, nosotros indicamos a él, el pastor regional lo entrevistó, y él estaba haciendo visitas. Ahora él no sufre más, ahora él está libre de esa cárcel, y ahora está con nosotros, ayudando a los demás. Entonces, obispo, esa alegría, esa misma alegría que yo vi en ese cliente, yo veo en esos casos específicos. Yo veo la luz, la alegría, y ahora la disposición de él. Él tiene solo 19 años, y yo tengo seguridad que el mismo espíritu que me convenció para servirle a Dios en el altar, en nombre de Jesús, Dios también va a convencerlo a él para ese propósito. Y ahí yo hablo para él. Él me pregunta: usted es abogado, usted es empresario, porque ese era el sueño de él, de tener dinero, de prosperar. Me dice: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú dejaste la familia? Y yo le dije a él: fue por usted. Yo vine aquí para salvarte, sacarte de los vicios. No yo, sino a través de mí. Y yo hablé para él: ¿qué yo podría estar haciendo ahora que sea más importante de cuidar de usted? Estar ahí cuidando de un proceso que va a ser activado, va a ser quemado, la persona va a ganar dinero y gastarlo en cosas malas. ¿Qué mejor que eso? Usted está aquí, usted va a ir para el cielo. Yo no estoy preocupado con mi galardón, pero yo estoy sirviendo a Dios. Entonces fue para eso. Entonces él ya comenzó a entender el verdadero propósito del siervo de Dios. Y ahí la cuestión es que el privilegio de esa ofrenda que solo el siervo de Dios puede dar, eso ni cuando un obispo pide un favor, uno ni sabe. A veces de noche pide un favor para ayudar. Yo tengo placer de hacerlo, obispo, porque un día yo dije: yo podía hacer, yo quería hacer. Yo decía: yo no soy pastor, soy obrero. Entonces, uno tiene propósito como obrero, pero ahora es un sacrificio. Duermo menos, descanso menos, pero Dios está contando conmigo. Dios me libró de mí. Entonces me mandan un mensaje aquí y yo hago de todo para poder ayudar, porque yo siento placer en dar, en hacer eso. Yo creo que no necesita hablar más nada, Felipe. Creo que dejó bien claro, usted liberó a aquel muchacho de la prisión en el pasado como abogado, que era una prisión temporal, más ese que usted liberó a Inglaterra, usted liberó a él de una prisión eterna. Entonces no hay cómo hacer comparación. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida que tenga un valor mayor que ganar almas, atender el propósito del Espíritu Santo. Yo tengo certeza que su testimonio está ayudando y va a despertar a las personas. No digo que tengo que ir para el altar, mas todo el mundo tiene que preguntar: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿No? Habla porque tu siervo oye. Que Dios bendiga. Amén. Muchos creen que son producto de una casualidad y que no tienen un propósito de vida. Aunque las personas o usted mismo no conozca su propósito, Dios lo sabe. Por eso, existen personas como Jonás que están yendo en dirección contraria a lo que orienta Dios. Insisten en afirmar que sus planes y propósitos son mejores a los que tiene Dios preparados, y por eso acaban desanimándose a medio camino. Vean el ejemplo de Moisés, José, Elías, Pablo,
que tuvieron un único propósito de servir a Dios y por eso obtuvieron buen testimonio. No fuimos llamados para ver el tiempo pasar, sino para servir y ganar almas, porque solamente quien gana almas será importante en el reino de Dios y será recordado para toda la eternidad. En este mes de marzo, haremos la consagración a favor de la vida espiritual, separando una foto del altar de su iglesia y orando todos los días, pidiendo para que Dios hable con nosotros. Habla, que tu siervo escucha. Sábado 8 de abril, descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia. A las 16:30, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Preguntaron: Metal, ¿eres fuerte? El metal respondió: Yo no soy fuerte, aunque con mi materia se construyen varias estructuras. Fuerte es el fuego, porque cuando paso por él, yo me derrito. Entonces preguntaron: Fuego, ¿tú eres fuerte? El fuego respondió: Yo no soy fuerte, aunque derrita el metal. Fuerte es el agua, porque cuando viene sobre mí, ella consigue apagarme. Agua, ¿entonces tú eres fuerte? El agua respondió: Yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa sus rayos sobre mí, él logra evaporarme. Entonces preguntaron al sol: Sol, ¿tú eres el fuerte? Y el sol respondió: Yo no soy fuerte, aunque tenga el poder de evaporar el agua. Fuerte es la nube, que cuando se detiene frente a mí, tapa todo mi brillo. Entonces preguntaron: Nube, ¿tú eres fuerte? La nube también respondió: Yo no soy fuerte. Fuerte es el viento. Yo puedo tapar el brillo del sol, pero cuando el viento sopla en mí, él me mueve de un lado a otro. Viento, ¿tú eres fuerte? El viento dice: Yo no soy fuerte, a pesar de mover la nube de un lado a otro. Fuerte es la montaña, porque cuando yo golpeo en ella, me divido en dos. Montaña, ¿tú eres fuerte? Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo hago al viento dividirse al golpearse conmigo, fuerte es el hombre, porque él viene con sus maquinarias y sobre mí construye edificaciones y acaba conmigo. Hombre, ¿tú eres el fuerte? Aunque consigo construir edificaciones sobre las rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces llegaron a la muerte y le dijeron: Muerte, tú eres la fuerte. Ella respondió: Por mucho tiempo yo creí serlo. Yo abracé a Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, creyendo que era fuerte, abracé a un hombre que sobre su cabeza había una promesa. Lo llevé al sepulcro, pero al tercer día él resucitó. Fuerte, fuerte es Cristo. ¿Usted quiere conocer a aquel que es fuerte para cambiar su vida? Acérquese a la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Depois de tudo que mostramos, escute a voz do Espírito Santo e sepa qual é o propósito de Deus para a vida de ustedes como servos de Deus. Antes da oração, gostaria de avisar a todos que este último jueves nós outros estaremos fazendo algo muito forte, o valor do amor. E o amor é algo que está se acabando neste mundo. Jesus digo que no final dos tempos,
o amor de muitos se esfriará. Nós outros estaremos em la terapia del amor, nesse grande evento, o valor do amor. Você vai descobrir nesse dia qual é o valor do grande amor. E você será muito bendecido. Traga uma botella com jugo de uva, que aún estamos haciendo o propósito de la transformação e estamos vivendo o propósito de la reconstrução de su yo. A las 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em qualquer igreja universal esparcida em Equador. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso querido Padre, nós outros lhe agradecemos por ele testemunho dele pastor Felipe, que nos bendijo, que nos mostra que ele propósito dele Senhor só pode materializar-se quando nós outros estamos bajo a tu propósito e quando nossos ouvidos estão sensíveis para escutar e obedecer tu voz. Meu Padre, eu oro por todos os obreiros, colaboradores, CPOs, por todos os servos e por todas as pessoas que neste momento estão com nós outros de rodilha, para pedir ao Senhor que tu misericórdia e que tu poder nos bendiga protegendo-nos, livrando-nos de todos os males, e que também, através de tu poder, ele, Senhor, venga arrancar todo o peso, toda acusação, que ele, Senhor, venga arrancar todos os males que perturbam e que intenta desviar-nos de tu presença. Ó Espírito Santo, fortaleça-nos com tu paz, fortaleça-nos com tu poder, fortaleça-nos com tu Espírito e consagra este vaso com água. E quando todos beberem del água, sejam todos bendecidos em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. ¿Qué importancia le ha dado a su vida amorosa? El jueves 30 de marzo, en la Terapia del Amor, descubra el verdadero valor del amor. Participe a las 7, 10, 12, 15, 17 y especialmente a las 19 horas. Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil y en todas las iglesias universal del país. Invierte en el amor inteligente. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos, pero ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Para un siervo de Dios, este es el más grande objetivo y placer de su vida: estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 8 de abril. Descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Bueno, eu estou seguro que o Espírito Santo já lhe bendijo. Amanhã estarei enviando uma meditação, não la perda, porque cada dia que você recebe a meditação é o pão de cada dia.
E este jueves estaremos vivendo este grande evento, ele valor del amor, ele valor dele grande amor. Venga participar, porque estou seguro, obreiros, que Deus lhe bendecirá. E dia 8, vocês não podem perder esta grande oportunidade de propósito de vida. Traga sua Bíblia, traga a hoja com a fotografia do altar de sua igreja, e allí no altar nós outros vamos pedir a Deus que Ele nos revele seu propósito de vida. Que Deus me los bendiga a todos e hasta el próximo programa. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.